Hoy, 1 de abril, la Iglesia recuerda a San Hugo, obispo. San Hugo nació en Francia en el año 1052. A los 28 años, nuestro santo ya era instruido en ciencias eclesiásticas y era tan agradable en su trato y tenía tan excelente conducta que su obispo lo llevó como secretario a una reunión de obispos que se celebraba en Aviñón en el año 1080, para tratar de poner remedio a los desórdenes que había en una diócesis de la zona. Allá, en esa reunión o sínodo, los obispos opinaron que el más apto para poner orden en esta diócesis era el joven Hugo, y le propusieron que se hiciera ordenar de sacerdote porque era un laico. Él se oponía porque era muy tímido y porque se creía indigno, pero el delegado del sumo pontífice logró convencerlo y le confirió la ordenación sacerdotal. Después se lo llevó a Roma para que el Papa Gregorio VII lo ordenara de obispo. En Roma, el pontífice lo recibió muy amablemente. Hugo le consultó acerca de las dos cosas que más le preocupaban: su timidez y convicción de que no era digno de ser obispo, y las tentaciones terribles de malos pensamientos que lo asaltaban muchas veces. El pontífice lo animó diciéndole que cuando Dios da un cargo o una responsabilidad, se compromete a darle a la persona las gracias o ayudas que necesita para lograr cumplir bien con esa obligación, y que los pensamientos, aunque lleguen por montones a la cabeza, con tal de que no se consientan ni se dejen estar con gusto en nuestra cabeza, no son pecado ni quitan la amistad con Dios. Gregorio VII ordenó de obispo al joven Hugo, que solo tenía 28 años, y lo envió a dirigir la diócesis en Francia. Allí estaría de obispo por 50 años, aunque renunciará al cargo ante 5 pontífices, pero ninguno le aceptará la renuncia. Al llegar a la diócesis, encontró que la situación era desastrosa y quedó aterrado ante los desórdenes que allí se cometían. Los cargos eclesiásticos se concedían a quien pagaba más dinero. Simonía se llama este pecado. Los sacerdotes no se preocupaban por cumplir bien su celibato. Los laicos se habían apoderado de los bienes de la Iglesia. En el obispado no había ni siquiera con qué pagar a los empleados. Al pueblo no se le instruía casi en religión y la ignorancia era total. Por varios años se dedicó a combatir valientemente todos estos abusos, y aunque se echó en contra la enemistad de muchos que deseaban seguir por el camino de la maldad, sin embargo, la mayoría aceptó sus recomendaciones y el cambio fue total y admirable. Él dedicaba largas horas a la oración y a la meditación, y recorría su diócesis de parroquia en parroquia, corrigiendo abusos y enseñando cómo obrar el bien. Un día llegó San Bruno con 6 amigos a pedirle a San Hugo que le concediera un sitio donde fundar un convento de gran rigidez, para que los que quisieran hacerse santos a base de oración, silencio, ayunos, estudio y meditación pudiesen tener un lugar. El santo obispo les dio un sitio llamado Cartuja, y allí, en esas tierras desiertas y apartadas, fue donde fundaron la Orden de los Cartujos, donde el silencio es perpetuo, solo hablan el domingo de Pascua, y donde el ayuno, la mortificación y la oración llevan a sus religiosos a una gran santidad. Se dice que al construir la casa para los cartujos no se encontraba agua en ninguna parte, y que San Hugo, con una gran fe, recordando que cuando Moisés golpeó la roca, de ella brotó agua en abundancia, se dedicó a cavar el suelo con mucha fe y oración, y obtuvo que brotara una fuente de agua que abasteció a todo el gran convento. En adelante, San Bruno fue el director espiritual del obispo Hugo hasta el final de sus días. Para San Hugo, sus días en la Cartuja eran como un oasis en medio del desierto de este mundo, corrompido y corrupto. Pero cuando ya llevaba varios días allí, su director San Bruno le avisaba que Dios lo quería al frente de su diócesis y tenía que volverse otra vez a su ciudad. Varias veces fue a Roma a visitar al Papa y a rogarle que le quitara aquel oficio de obispo porque no se creía digno. Pero ni Gregorio VII, ni Urbano II, ni Pascual II, ni Inocencio II quisieron aceptarle su renuncia porque sabían que era un gran apóstol y que si se creía indigno,
Eso era una prueba más de humildad que no a que no estuviera cumpliendo bien sus oficios de obispo. Cuando ya era muy anciano, le pidió al Papa Honorio II que lo librara de aquel cargo, porque estaba muy viejo, débil y enfermo. El sumo pontífice le respondió: «Prefiero de obispo a Hugo, viejo, débil y enfermo, antes que a otro que esté lleno de juventud y de salud». Era un gran orador, y como rezaba mucho antes de predicar, sus sermones conmovían profundamente a sus oyentes. Era muy frecuente que en medio de sus sermones, grandes pecadores empezaran a llorar a grito entero y a suplicar a grandes voces que el Señor, Dios, les perdonara sus pecados. Sus sermones obtenían numerosas conversiones. Una vez, cuando en un larguísimo verano hubo una enorme sequía y una gran escasez de alimentos, vendió el cáliz de oro que tenía y todos los objetos de especial valor que había en su casa, y con ese dinero compró alimentos para los pobres. Y muchos ricos siguieron su ejemplo y vendieron sus joyas y así lograron conseguir comida para la gente que se moría de hambre. Al final de su vida, la artritis le producía dolores inmensos y continuos, pero nadie se daba cuenta de que estaba sufriendo, porque sabía colocar una muralla de sonrisas para que nadie supiera los dolores que estaba padeciendo por amor a Dios y a la salvación de las almas. Un día, al verlo llorar por sus pecados, le dijo un hombre: «Padre, ¿por qué llora, si jamás ha cometido un pecado deliberado y plenamente aceptado?» Y él le respondió: «El Señor Dios encuentra manchas hasta en sus propios ángeles, y yo quiero decirle con el salmista: Señor, perdóname aun de aquellos pecados de los cuales yo no me he dado cuenta y no recuerdo». Poco antes de su muerte, perdió la memoria, y lo único que recordaba eran los salmos y el Padre Nuestro. Y pasaba sus días repitiendo salmos y rezando Padre Nuestros. Murió cuando estaba para cumplir los 80 años, el 1 de abril del año 1132. El Papa Inocencio II lo declaró santo 2 años después de su muerte.